acerca de el principio de autoridad. Y bueno, lo mencionaba porque pues el varón en la casa es la autoridad, es quien tiene a cargo el mando de la familia. Y al tener a cargo el mando, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos un gran paquete como varones. Desafortunadamente, muchos varones de familia ignoran cuál es su papel, cuál es su deber y cuál es su responsabilidad. Y al ignorarlo, pues muchas veces la mujer toma ese papel porque el varón, aparte de ignorarlo, no lo lleva a cabo y pues alguien tiene que ejercerlo, alguien lo tiene que llevar a cabo. La responsabilidad de la autoridad. Vamos a ver el significado de autoridad. Dice, la autoridad es la facultad o potestad que se tiene para gobernar o ejercer el mando. La palabra, la palabra como tal proviene del latín autoritatis, que a su vez deriva del verbo augure, que significa aumentar o promover. Como tal, la autoridad es el atributo que otorga a una persona o cargo o oficio el derecho para dar órdenes. Asimismo, es la cualidad que proporciona que una orden se cumpla. De este modo, tener autoridad supone, por un lado, mandar y por el otro, ser obedecido. Amén. Es quien tiene y se le ha otorgado un poder para gobernar, para dirigir. Hay varias instituciones establecidas por Dios donde Él pone una autoridad. La autoridad tiene su origen allá en el cielo. Desde antes de la creación del mundo, del universo, ya existía ese principio, ya existía la autoridad en el cielo. De hecho, el querubín creado por Dios, que después fue Satanás, llegó a ser Satanás porque ese querubín se sublevó. Ese querubín quiso ser igual a Dios. Dice, subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Se rebeló, se sublevó a la autoridad. Así que esto viene de Dios, el delegar autoridad y responsabilidad de dirigir, de comandar, de estar a cargo, pues es establecido por Dios. Como dice Romanos,
Dice el versículo 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. El principio de autoridad es un principio divino. No es inventado por los hombres, es establecido por Dios desde la creación. Por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dios establece, Dios pone. Resistirse a una autoridad, a lo establecido por Dios, dice, resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos de entender, hermanos, que siempre hay que estar sujetos con la mejor actitud, con la mejor disposición de obedecer a quien Dios ha establecido como autoridad. Amén. Hay condenación, hay maldición. Dice la palabra, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Hay maldición, embriagarse. Lo aplicamos a la autoridad, sométete. El que no se sujeta, hay condenación. Una relación de matrimonio, de pareja, va a funcionar mal si no se respetan los principios. ¿Sí? Va a ser disfuncional, va a trabajar de una manera equivocada, incorrecta. Y todo donde hay autoridad, donde no hay una sujeción ni una sumisión a la autoridad, a lo establecido por Dios, va a estar en problemas, va a estar mal. Dios ha establecido en esta vida, en este mundo, ese principio elemental, importantísimo, la sujeción. Así que tenemos que, nos guste o no nos guste, debemos aprender ese principio. Versículo 5 dice, por lo cual es necesario estarles sujetos. Es una necesidad someterse, sujetarse. Es necesario estar sujetos, obedecer con la mejor actitud, con la mejor disposición. Hay una palabra que está relacionada con esta palabra de autoridad, es una investidura. La palabra investidura. Y es interesante, tiene una investidura, el que es autoridad tiene una investidura, está vestido, eso quiere decir, y eso a través de la historia, el feudo, el significado de feudo, eran personas que tenían a su poder tierras, ¿sí? Y estos a su vez otorgaban a los vasallos, a los que recibían esas propiedades o se las rentaban,
y les otorgaban como si fueran dueños de esa propiedad, los feudos a los vasallos, de tal manera que tenían una vestidura de autoridad y de poder como si fueran los dueños de esa propiedad. Incluso la ponían a su nombre, al nombre del vasallo, el feudo, y los vestían de poder, de autoridad y de protección. Por eso cuando se dice tiene la investidura de autoridad, una persona es el dueño, es el responsable, es el que tiene a cargo la administración de esa propiedad. Dios ha dado una investidura a cada dependencia, a cada lugar donde requiera autoridad. Por ejemplo, Dios instituyó la familia, el matrimonio, y Dios puso una cabeza. Y Dios establece al varón como cabeza de la familia. Tiene una autoridad sobre los integrantes de esa familia. Él es el que va a tomar las decisiones, ¿sí?, en la familia. El Estado, los servidores públicos, también es una institución de Dios. Los servidores públicos, los magistrados, dice ahí en Romanos, son autoridades, son servidores públicos que hay que estarles sujetos. La iglesia, hay una autoridad también establecida por Dios. Dios establece una autoridad. Vamos a ver Efesios capítulo 4. Versículo 11. El principio de autoridad dice, y él mismo constituyó, el Señor mismo constituyó, estableció, dio investidura, los puso a cargo a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. También en la iglesia es una institución divina establecida por el Señor. Él fue el que instituyó a sus líderes para dirigir, para llevar adelante la iglesia, la obra de Dios. Los pone por cabeza para dirigir. No son los diáconos los que están están puestos de cabeza o de líderes. Los diáconos están para colaborar y apoyar al líder, al pastor. Colaboradores. Así se ve en el libro de los Hechos. En Hebreos 13:17. Hebreos 13:17.
Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es. Entonces Dios a todas las instituciones les ha dado una autoridad. A donde quiera que estemos, a donde quiera que vayamos, a quien le debamos sujeción y sumisión, respetemos y hagamos nuestro mejor papel que nos toca llevar a cabo como personas que estamos bajo una autoridad. En la casa, la esposa le debe sumisión, sujeción, obediencia. Los hijos también. El no hacerlo, estamos en dificultad, estamos en problemas. Al contrario, hay que apoyar a la cabeza. No hay que rebelarse, no hay que faltarle al respeto. Eso es el que ustedes escogieron. Ustedes pudieron haberle dicho que no, pero con el que están casados, casadas, es al que le dijeron que sí. Y estoy seguro que pasaron 2 o 3 todavía por ahí en la fila, que le dijeron, y me quedo corto con 3, que le dijeron que no. Ahora ese que tú escogiste es quien iba a tomar el liderazgo del matrimonio para obedecer de la mejor manera y encauzar a los hijos para obedecerlo. Muchos de los conflictos y de los problemas en el hogar se deben a la falta de sujeción, de respeto a la autoridad. No importa lo que diga el mundo, no importa lo que se promueva de la liberación femenina. Una cosa es la liberación y la búsqueda de sus derechos, y otra cosa es faltar al respeto a la autoridad. Se debe obediencia, se debe sujeción. Eso no es un invento del hombre en las cavernas, no, como el matrimonio es una institución de Dios divina, Dios la estableció, no fue un invento en una caverna, fue establecida por Dios y ha funcionado. Últimamente ha habido mucha liberación y no ha habido tantos problemas como en estos tiempos, porque se alteran las cosas, se alteran los principios. Si no quieres estar sujeta a un hombre, no te cases. Si te gusta la libertad o la liberación, no te cases, no es para ti el casamiento. El propósito de la autoridad. La autoridad no es el fin en sí misma. Y esto lo debe de entender todo varón. La autoridad no es el fin en sí misma, sino un medio para lograr un fin.
Espero que quede claro este concepto. Dios no nos da autoridad como un fin. Ah, mira qué bonito, Dios nos dio esa investidura, esa ropa, ese traje para ser los que mandamos. No es así. Y ahí es donde muchos ni siquiera ni papa entienden lo que tiene que ver con su deber y su responsabilidad en la casa o en donde quiera que fueren autoridad. Ni siquiera. Muchos varones se casan y ni siquiera comprenden ni una pizca del deber que tienen y que van a asumir en una familia como autoridad, ni siquiera. Y su familia, su hogar es un verdadero desastre porque como autoridad y administrador no sabe nada. ¿Sí? La autoridad no es el fin en sí misma. La autoridad es un medio para lograr los fines establecidos por Dios. Esa autoridad tú la vas a usar para lograr los fines que Dios establece. Ahí en Efesios 4, ahí lo dice. 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin. ¿Cuál es el fin de mi autoridad? Lograr establecer en mi familia los principios, las metas, lo que está establecido con esa investidura que Dios me otorga y me da, la tengo que usar no para hacer abusos, no para abusar, no para aprovecharme y hacer alarde de que yo soy la autoridad, sino para que desde ese puesto tú logres el fin, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. En la familia, tu autoridad tiene el fin de establecer orden en tu familia, de establecer valores, de establecer principios bíblicos, de encaminar a tus hijos, a tu esposa en santidad y honor, como dice la palabra. Santidad y honor. Ese es tu trabajo y ese es tu deber como autoridad en la casa. No es el fin tener la autoridad, es un medio que tú te vas a valer con esa investidura que Dios te da para lograr lo que Dios tiene establecido. Eso es en el hogar. En la iglesia también, la autoridad que Dios me da es para usarla para lograr los principios que Dios quiere en su iglesia, de perfeccionar a los santos, enseñarles, educarles, establecerlos en la fe, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. No es nada más tener autoridad por tener. Y sí o no, muchos en su casa no saben ni qué son, ni para qué están ahí como varones, como maridos, como cabezas de hogar. No entienden nada.
No entienden el principio de autoridad. El Estado, de igual manera, el mismo principio, el gobernador, el presidente de la República, el presidente municipal, está ahí para establecer principios correctos en la sociedad. Son instituciones divinas que Dios las ha puesto, Dios las ha dejado para que haya orden. ¿Quieres no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y estarle sujetos, obedecer a las autoridades, pero el deber del presidente, del gobernador, del presidente de la República es poner orden en la sociedad, en el Estado. Que se cumplan las leyes. Y tanto ellos están bajo una ley establecida, y si ellos violan la ley, tienen que pagar de acuerdo a la ley. Pero la finalidad de toda autoridad es hacer y lograr que se cumplan los principios, que se lleve por buen orden, que se establezcan valores, que se enseñe la palabra para tener una sociedad en armonía en general. El hogar, la iglesia y el Estado juegan un papel sumamente importante, y los principios y los valores vienen desde la casa, desde la familia. Ahí está la parte medular. ¿Por qué vivimos en una sociedad tan desordenada, tan llena de maldad, con falta de valores? Es la familia la responsable principalmente. No le vas a echar la culpa al Estado. No le vas a echar la culpa a la iglesia. Tienes que trabajar, tienes que conocer, tienes que saber cuál es tu deber y tu responsabilidad. No nada más tienes la investidura para decir, yo soy el amo aquí. No es el fin, es un medio para lograr los fines por la cual es establecida una institución. Amén. Así que nosotros como varones tenemos el deber, tenemos la responsabilidad de capacitarnos, de aprender, de educarnos. Principalmente los varones tenemos un gran paquete, una gran responsabilidad para saber y tener noción de la necesidad que aprende. Establecer principios y valores. ¿O vas a dirigir a tu familia por el desorden, por la falta de respeto y principios y de educación y de vicio y de perdición? Dios no estableció así a la familia y a la autoridad. Tenemos que ubicarnos, si no este mundo se va a exterminar. Se está exterminando. Hay algo interesante aquí. Dios a cada institución le da una autoridad. Al Estado,
a la familia, a la iglesia, una investidura. Esa investidura crea un temor. ¿Sí? De respeto. Crea esa investidura a alguien especial. ¿Sí? Porque la autoridad tiene eso especial, esa investidura, ese temor. Eso diferente en cualquier institución. Y eso va a lograr que quienes están bajo esa autoridad obedezcan, se sometan, cumplan. El hecho de tener esa investidura. El feudo daba toda protección. Cuidado, se metan a quien yo le estoy dando la responsabilidad, la tierra, ¿sí? Porque van a tener problemas, decía. Entonces la gente pues los veía con un puesto honorable y de respeto a quienes los feudos entregaban esa autoridad. En la casa, cuando se degrada la imagen del varón, cuando se ataca, se subestima o se le hace ver poca cosa, nadie le va a querer obedecer. ¿Sí? En la casa la mujer debe de realzar ese cargo, ese nombramiento de autoridad. La mujer debe de apoyar a la autoridad para que los hijos le tengan temor de respeto al padre y sea más fácil obedecerlo y sujetarse por la investidura que tiene, por el cargo. Pero ¿qué pasa? La misma mujer a veces lo sobaja, le grita, le falta el respeto, no le obedece, no lo ve, lo debe de poner acá. Porque ese cargo debe de infundir, fíjense bien, debe de infundir ese temor y ese respeto para que los que están abajo cumplan. Mi mamá, cuando nos portábamos mal, siempre decía, le voy a decir a tu papá. Y nosotros, no, a mi papá no le digas. Mejor pégame tú, pero a mi papá no, mi papá. Eso es cuando lo posicionan en el lugar que debe de estar el varón. Cuando lo tontean, cuando lo ven poca cosa, cuando no le obedecen, mi papá, ¿qué me va a decir mi papá? Si ni tú le obedeces a mi papá. Y el hijo crece rebelde, porque la figura de autoridad que debe de existir
fuerte, debe de estar en el lugar correcto, en el lugar debido. No le deben de quitar fuerza a ese cargo, no lo deben de afectar en su nombramiento y deben de resaltar la autoridad en el hogar. Porque si no, ese propósito que Dios tenía al otorgar la autoridad ya no va a lograr el fin. Porque precisamente quieres no temer a la autoridad, quieres no temer, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque si no haces lo bueno, teme, porque no en vano lleva la vara. Entonces sí hay en esa investidura algo especial, una fuerza, un temor para que los que están a cargo le obedezcan con más facilidad. Esa es una labor muy importante. Quitarle o restarle autoridad, se va a descomponer la cosa, nadie va a querer obedecer, cada quien va a hacer lo que quiera en la familia, en la casa, va a ser un desastre. Y de eso se está encargando el diablo. A la autoridad, dejarla en mano. Siempre. Es un relajo este mundo. Dios establece ese principio bien definido, porque con ese nombramiento va a lograr. Ahí cuando esté el papá, mira, disciplínalo. El papá debe de pararse y a ver si el hijo está incorrecto, de ejercer y no estar viendo la tele así con los pies estirados. Hijo, cálmate. Oye, vieja, mira a tu hijo. También. Párate y corrígelo donde lo tienes que corregir para que ese cargo tenga la fuerza de vida. Y a cada institución, yo soy de la idea y lo veo en la Biblia, que cada institución debe de respetar la autoridad. Algo negativo también, el Estado comete errores. Porque si el papá disciplina al hijo y le da con la vara, y si hay una cámara en el súper donde el papá se va a la cárcel y le están mermando autoridad. En los Estados Unidos es muy marcado eso. Yo veía allá cómo los hijos, si es común, les hacen unos santos berrinches a los papás. Les pegan y los papás allá en las tiendas lo que hacen es ignorarlos y voltearse. No pueden ni siquiera darles un pellizco. Porque la autoridad los multa, los encarcela o les quita a sus hijos. ¿Qué está haciendo? Quitarle la autoridad al papá. La autoridad que dio, afectando la imagen de autoridad al papá, con meterlo a la cárcel. Te voy a echar a la policía si me voy a hacer unos moretones para demandarte y meterte a la cárcel. Al papá le quitan la autoridad del Estado. Por eso allá cualquier chamaco trastornado agarra una metralleta. Por eso están así con rencor, con odio, porque no se trabajó en el hogar, porque están amenazados por el Estado. Es una institución, la familia como el Estado es una institución y debe de haber respeto. Iglesia y Estado también hay un margen, hay una distancia.
porque son instituciones importantes establecidas por Dios y cada una no debe de afectarse en sí misma. Y lo que está haciendo el Estado es afectar la fuente principal de educación, de instruir, de fomentar los valores, pero no se puede si la autoridad está afectada en el hogar por la amenaza del Estado. El Estado tiene que cambiar sus leyes, no precisamente en el abuso de autoridad y de disciplina en los hijos. Sí, cuando hay abuso, sí puede intervenir el Estado, pero no porque la disciplina se van a un extremo y afectan y le quitan todo el poder de autoridad a alguien tan importante que Dios estableció y con lo que Dios empezó, que es la familia. Esa investidura la debe de tener bien puesta, pero está bien deteriorada por el Estado. ¿Y quién le va a obedecer así a los papás? Están bajo amenazas. Por eso está el mundo como está. Porque desde donde se debe de iniciar a establecer principios y valores, están sujetados, están amarrados, están atados. No, debe de haber leyes donde respeten al varón como autoridad para disciplinar y para corregir, no cayendo en abuso. En la escuela, esa es otra historia. En mis tiempos, los maestros y las maestras eran la autoridad. En el salón y en la escuela, el director. El director tenía un mecate mojado para el que se portara mal, y eso es literal. No sé si solamente en mi escuela Miguel Lerdo de Tejada, el director Sabat Vidal Jiménez, no, hasta no se me olvida el nombre. Y ya voy a cumplir 60 años y no se me olvida, porque le tenía uno miedo. No querías caer en la dirección porque era ser ejecutado con un mecate mojado. En la escuela la maestra te jalaba y lo veíamos con toda normalidad. Te disciplinaba, te corregía, te castigaba a como ameritaba el castigo. ¿Quién les quitó la autoridad? Un lugar o una institución sin autoridad no sirve, es una amenaza. Es como un avión. Un avión, hay un capitán, hay un líder, hay una autoridad. No cualquiera puede pararse y querer tomar el avión, el piloto, porque se va a pique. Es algo divino, instituido por Dios. No hay autoridad en la escuela. Es una porquería esto. No tienen autoridad los maestros. Tienen a cargo niños que requieren de disciplina, que requieren de corrección, que requieren de una autoridad. Siempre estamos bajo una autoridad. Cuando se va a casar alguien y se simboliza, aquí está el papá, aquí está, perdón, el novio esperando a la novia. Y viene el papá con la novia entrando y transfiere inmediatamente la autoridad. Inmediatamente no puede estar una persona sin una autoridad que ejerza sobre ella la dirección, el control para bien.
Entonces ahorita en el mundo lo que Dios ha instituido es un total desorden. Marcan la distancia del Estado con la iglesia. No infiere el Estado en la iglesia, ni la iglesia en el Estado. Y hay una distancia, y así debe de haber una distancia sujetándose a las leyes establecidas, principios, pero leyes basadas en la palabra y en los principios de Dios, no basados en el hombre, no en el humano, fuera de la palabra de Dios. Empezaron a salir muchos filósofos ateos y en base a sus teorías, ideas, fueron estableciendo leyes fuera de la palabra de Dios que los ha llevado a cometer muchos errores garrafales en relación a la educación y a establecer bien el principio de autoridad. Van en contra de Dios. Por eso el mundo, no nos sorprendamos que el mundo esté así. Porque la autoridad no es el fin, es el medio para llevarnos al fin. Y el fin es establecer un orden en este mundo. Por un lado la familia, por otro lado el Estado y por otro lado la iglesia, haciendo la función de cada uno, lo que le corresponde, respetando y elevando a la autoridad en el área que corresponde para lograr los fines establecidos. Así que, pues no esperemos cosas buenas cuando las instituciones principales que Dios ha establecido estén de cabeza. Mientras como Dios ha querido y ha establecido esté mal, tiene que haber un orden. En lo que compete a nosotros como familias, pongamos en el lugar que debe de estar una autoridad para que ejerza, como varón, ejerce el propósito por el cual tienes. Llévalo a cabo para el fin que Dios quiere. Hay mucho que aprender, hay mucho que tenemos que retomar y debemos de empezar por los varones, por la cabeza. Asumir el rol que tenemos tan importante. No tenemos que llevar a cabo otra cosa, simplemente que se cumpla lo que Dios tiene establecido. Vamos a seguir lo que Dios quiere que siga. Bien, hermanos, espero que este tema, hay mucha tela de dónde cortar, amplísimo. Solamente me enfoqué a algo importante, lo importante de la autoridad, de tenerla con la investidura que debe de tener. Dios les bendiga, muchas felicidades a los papás y ojalá y estén representando dignamente, representen dignamente el papel que Dios les ha conferido como cabeza, como autoridad. Son los reyes del hogar, pero ejerzamos. Ahí hay una materia amplia, interésate, conoce, y desde luego hay fuente de problemas ahí, matrimoniales y familiares. No llevar correctamente un liderazgo. Amén. Vamos a dar gracias a Dios nuestro Padre. Te damos gracias en esta mañana
por este tema, Señor, tan importante, ahora que se celebra el Día del Padre, Señor. Recordar y enseñar la función principal, Señor, para que se viva bien, para que estemos bien, Señor, en la familia, en la sociedad, Señor, tan importante. Y nosotros como varones, Señor, tenemos una gran responsabilidad, Señor. Tenemos un gran compromiso. Somos parte importante, Señor, con esa autoridad que tú nos has dado. Bendice a cada hermano, Señor, cada varón responsable, Señor, en su familia y en su casa. Te damos gracias por ellos. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hay un programita especial preparado por Escuela Dominicana. Ahorita vamos a darle tiempo a los hermanos para presentar este programa. Dios les bendiga a todos.